Muchas gracias, Clarita. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro grupo de trabajo 4, Armonización Normativa, sesión temática del querido Comité Académico UNESCO San Luis, rumbo a la construcción de la Carta de la Ciudad de San Luis por los Derechos Culturales, así como del Reglamento Municipal de Cultura y Derechos Culturales de San Luis Potosí. Bienvenida, Clarita, a este espacio. Bienvenido, doctor Marco, doctor Felipe, nuestro secretario técnico Gerardo Padilla y su servidor Álvaro Guevara, a celebrar esta sesión temática hoy viernes 26 de marzo de 2021. Damos lectura a nuestra orden del día y, como es costumbre, una vez terminado, les solicitaré voto aprobatorio para la misma o con toda libertad, en un dado caso de que consideren que tendríamos que incluir algún otro punto, se manifiesten en ese sentido. Bien, como primer punto de la orden del día tenemos una bienvenida y pase de lista. Enseguida, como segundo punto, tenemos me detengo tantito nada más para darle la bienvenida al doctor Eduardo Nibón. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? Les comentaba un poquito el primer punto del orden del día, una bienvenida y pase de lista. Como segundo punto, platicarles un poco de la dinámica de la sesión de hoy, que un poquito se modifica. Las pasadas reuniones las tuvimos en una clave más de reflexión general. Ahora estamos un poquito más enfocados hacia la redacción de la exposición de motivos del reglamento municipal. Como tercer punto, tendríamos la oportunidad de conocer las contribuciones de las y los integrantes del grupo de trabajo de armonización normativa para la redacción de este documento integrado, vamos a decir. En el cuarto punto de la orden del día tenemos perfilación creativa de la siguiente sesión, que elementalmente tendrá que ver con reconocer los pasos que siguen de cara al periodo vacacional. Y finalmente, un espacio como punto 5, un espacio en el que tenemos una miscelánea y asuntos generales, y cerramos el sexto punto con la despedida de nuestra sesión. Si les parece adecuado este orden del día, les pido se manifiesten a favor o votemos alguna modificación del mismo. Adelante. Muchas gracias. Unánimemente damos el visto bueno a esta orden del día. Comentarles que damos paso al segundo punto de la orden del día, una vez que hemos dado cuenta de las y los integrantes del grupo de trabajo de armonización normativa del comité académico, especialmente del doctor Marco Chávez, así como el doctor Eduardo Nibón. Comentarles que nuestras colegas, la maestra Palmira y la maestra Alejandra, nos han comentado que por su agenda de responsabilidades no podrán acompañarnos el día en la celebración de esta sesión, pero han enviado sus materiales de trabajo. Estamos a la espera que se incorpore el maestro Adolfo. Sin embargo, también contamos con su contribución por adelantado. Bien. Con ello damos paso hemos dado cuenta de la presencia de las y los colegas, damos paso al segundo punto de la orden del día, un poco como comentar cómo nos organizaremos el día de hoy. Si me permiten, voy a compartir pantalla para comentarles bien. Debemos estar viendo en pantalla un instrumento de apoyo para la elaboración de la exposición de motivos. No me detendré mucho aquí más que comentarle al doctor Marco y al doctor Eduardo, contextualizar un poco que en la sesión pasada
las y los colegas que no participaron en la sesión solicitaron que les apoyáramos con algún tipo de instrumento que recogiera los acuerdos de la sesión pasada. Terminamos, hace una semana que nos vimos, terminamos la sesión comentando que hoy podríamos llegar con reflexiones a ser plasmadas en la exposición de motivos, y para equilibrar un poquito a las y los colegas que no nos acompañaron, les ofrecimos precisamente este instrumento, digamos, como para actualizarlos. Bueno, en qué quedó la sesión y un poquito cómo es que podrían ellos echar a andar su documento, su trabajo. Preparamos este instrumento que le llamamos un instrumento para la exposición de motivos, y comentamos que la exposición de motivos se entiende como una justificación, un preámbulo del reglamento que presenta la apremiante y pertinente necesidad del mismo. Leyes, decretos, reglamentos, demás instrumentos jurídico-administrativos requieren presentar en su iniciativa, presentar la concreta utilidad pública a la que obedece su publicación y entrada en vigor, y en ello radica el cumplimiento incluso del principio de legalidad, ¿no? En otras palabras, sin exposición de motivos en un reglamento no hay legalidad de los artículos del mismo. Les ejemplificamos que la importancia de la exposición de motivos radica en que todo acto de la autoridad debe estar fundado y motivado. Las atribuciones que recoge el reglamento en sus artículos, facultades, mecanismos, instrumentos, en fin, todo lo que se recoge en su articulado, se podrá actuar, la autoridad podrá actuar acorde a esos artículos. Sin embargo, la exposición de motivos va a fundamentar precisamente esos actos de autoridad. Como lo comentábamos la sesión un poco en las sesiones pasadas, que la exposición de motivos sí tiene un carácter, digamos, simbólico, narrativo, pero es de carácter simbólico político y también tiene fuerza jurídica. Ahorita, ¿cómo diríamos que se reconoce la fuerza jurídica de la exposición de motivos? Bueno, la exposición de motivos no es una redacción bonita, demagógica, ¿no? La redacción de motivos es un recurso públicamente pedagógico, pues la exposición de motivos identifica, establece y aclara las consideraciones por las cuales es necesario y públicamente útil la entrada en vigor de ese reglamento. Va más allá de señalar que un reglamento es importante para San Luis Potosí, simplemente porque nada más no hay reglamento en materia cultural en San Luis Potosí. Va mucho más allá de eso, apunta a mostrar razones sociales, razones identitarias, razones culturales, razones políticas, inclusive apunta a mostrar razones económicas de su necesidad para el desarrollo y bienestar de los habitantes del municipio. Bueno, ¿cuáles son un poco de las características de la exposición de motivos? Obviamente, como ya decíamos, es la parte expositiva del reglamento que antecede a la parte articulada, funda y motiva la fuerza vinculante de esos artículos, fundamenta, por lo tanto, los actos de la autoridad. ¿Qué se entiende por fundar? Bueno, expresa claramente los preceptos, los valores, los principios, ¿no?, que le dan cuerpo a la exposición de motivos. ¿Qué quiere decir motivar? Expresar con claridad las causas que se han considerado para emitir los actos de autoridad. Consiste en principios y fuerzas éticas que inspiran obviamente al articulado, son las coordenadas que le dan forma a los artículos, y describen, la exposición de motivos se describe la realidad social a la que responde la ley, el reglamento, la ordenanza, ¿no?, lo que sea, clarificando problemas que se quieren atender al tiempo que se da razón de las soluciones que aporta este reglamento con su expedición y entrada en vigor. Bien, lo que les compartimos fue una cosa que le llamamos guía básica para la redacción de exposición de motivos. Esto no quiere decir que esta es la guía, ¿no?, para redactar una exposición de motivos, tampoco quiere decir que aquí se agota, sino que en un ejercicio comparativo de otros instrumentos, nos parece que esto es lo mínimo, de alguna manera, por incluir. Un diagnóstico en donde se identifican problemáticas, y les compartimos a ellas y ellos
unas preguntas que son enunciativas, no son limitativas, desde su perspectiva de trabajo o interés, por qué es necesario este reglamento, cuál es el estado actual e importancia de otros reglamentos locales respecto a los derechos culturales en otros países, en fin, ¿no? Inclusive identifique, por favor, una problemática que considere que afecta el ejercicio de derechos culturales en el ámbito local o municipal y describa. Enseguida, la naturaleza, ¿no? Es decir, esto que hablábamos sobre los principios, los valores fundamentales, los principios éticos, torales que le dan forma al reglamento. Y enseguida, la cuestión de los impactos, ¿no? Que se entiende más bien como beneficios para los actores involucrados, los actores interesados en la vida pública cultural. Que de positivo, que de factor, no positivo, perdón, qué beneficios podrían esperarse para los habitantes, para el ayuntamiento y su funcionariado público, para los entes garantes, o qué beneficios posiblemente se puedan esperar para los diversos sectores creativos, ¿no? Artistas, cientistas, en fin. Bien. No me detengo ya mucho ahí, termino con esa exposición y ahora les comparto cómo es que nosotros proponemos que pueda irse hacia el trabajo de hoy. Perdón, creo que compartí una pantalla equivocada. Creo que ahora sí estamos viendo un documento que está en una hoja, digamos, de Excel, casi como una matriz. ¿Es correcto? ¿Estamos viendo eso? Vale, gracias. La propuesta un poco es precisamente esa, ¿no? Hacer un entrecruzamiento, vamos a decir. Como pueden ustedes ver en la columna de las A, colocamos esos tres cuadrantes fundamentales: el diagnóstico o la identificación de problemas, el impacto, perdónenme, la naturaleza o principio, los principios, los valores, las perspectivas torales, ¿no? Y finalmente el impacto, los beneficios para los habitantes, las autoridades y los sectores creativos, no nada más para el gremio profesionalizado de artistas, ¿no? Científicos, cualquier ámbito de creación, en fin. Y a un costado están las preguntas que ya les acabo de leer, ¿no? Que insisto, son solo preguntas que ejemplifican a qué nos referimos con un diagnóstico, a qué nos referimos con las cuestiones de la naturaleza del reglamento y qué onda con el impacto de los beneficios. Y un poco la propuesta que queremos hacer, esta propuesta inicial, es poder vertir en estos cuadrantes las contribuciones de todas ustedes y de todos ustedes, de manera que podamos tener lo propio de las contribuciones del maestro Adolfo, de la maestra Palmira, del doctor Eduardo, del doctor Marco y de la maestra Alejandra, de manera que podamos ir ensamblando de manera coherente un documento integrador, ¿no? Ahorita un poco la preocupación no tanto sería integrar ese documento, creo que eso puede llevarnos un tiempo, pero por lo menos sí familiarizarnos con las contribuciones de todas y todos los integrantes del grupo motor, perdón, del grupo de trabajo de armonización normativa, y tratar de ir viendo si el ejercicio nos está satisfaciendo, es decir, si este instrumento que les presentamos cumple para ir armando en la exposición de motivos, o en donde hay que pulir, ¿no? Bien, preguntas, algún comentario, alguna observación, alguna crítica que gusten realizar. ¿Cómo lo vemos, doctor Eduardo, doctor Marco? ¿Qué piensan? ¿Creen que nos pueda funcionar algo así para los trabajos de hoy? No, es un muy buen instrumento. Yo creo que hicieron un gran esfuerzo para ayudarnos a pensar la exposición de motivos. Yo no he podido escribir, pero ahora con esto pues será, creo, más fácil
proponer algunas ideas, ¿no? Creo que es Claro. un excelente instrumento. Claro, justamente un poco buscábamos eso, decíamos, porque algunos colegas también han tenido semanas complicadas y decíamos, justo la sesión temática puede enfocarse en viva voz, ir recuperando las reflexiones e irlas metiendo en estos cuadrantes. Entonces, bienvenida la opción de trabajo así, Eduardo. Sí, adelante. Iremos viendo si algo por ahí nos hace falta. Doc Marco, ¿cómo lo ves? ¿Crees que nos puede ir funcionando? Sí, claro, yo creo que sí. Viendo las preguntas, creo que más o menos abordé las partes que aparecen aquí en esta matriz. Vale. Va. Me parece muy bien. Miren, yo me adelanté un poco erróneamente. Bueno, igual no sé si erróneo, pero sí como un poco intentando ver, queríamos intentar ver qué tal nos respondía el instrumento. Y empezamos a vertir las contribuciones del maestro Adolfo. Si les parece bien, lo que podríamos hacer es que puedo ir ocultando las columnas del maestro Adolfo y de la maestra Palmira para que tengamos visibles las columnas del doctor Eduardo y del doctor Marco y así empezar a trabajar hoy. ¿Les parece bien? Para que no nos meta mucho ruido. Les comento, en las sesiones con los colegas del grupo de trabajo 1, 2 y 3, nos hemos acomodado muy bien en que nuestro querido secretario Gerardo es el que nos apoya en ir recuperando la redacción y yo voy recuperando un poco más como en términos generales. Si les parece bien, podemos proceder así. Y la cuestión sería, podríamos iniciar, si gustan, con el doctor Marco. Él podrá irnos leyendo, puede ser en el orden que gustes, doctor. Nos puedes ir leyendo en el orden que redactaste y aquí entre todos podemos ir diciendo, bueno, nos parece que ese párrafo de oración corresponde a diagnóstico, a principios y valores o a beneficios. ¿Cómo ves? Bien, entonces, ¿les leo? Sí, adelante. Déjenme ver si puedo compartir. ¿Me dejas compartir? A ver si Sí, puedo yo. eso les iba a decir, dejo de compartir, ¿eh? A ver si me sale. Ok. Ahí está. ¿Sí me están viendo y Excelente. escuchando? Bueno, se los leo. En México, el derecho cultural, antes quería decirles que primero intenté hacer una fundamentación jurídica, es decir, de las competencias, del reparto de competencias y Genial. después una motivación dogmática al respecto. Entonces, bueno, les comienzo a leer. Ya verán ustedes que las partes en las que tiene. Genial. Y bueno, pues también comentarles que es un primer borrador, entonces puede ser ampliado. Bueno, en México, el derecho cultural, la disciplina del derecho que se especializa en la cultura y las artes, incluidos los derechos culturales, es una de las materias menos desarrolladas en su legislación. El reparto de competencias del artículo 124 constitucional establece que aquellas que no se encuentran explícitamente otorgadas a un organismo federal se entenderán atribuidas a los estados de la federación, lo que se conoce como federalismo dual. De esta forma, lo que la Constitución señala de forma explícita como competencias federales son la legislación sobre monumentos y fósiles, cinematografía y museos, y bueno, aquí hay que agregar todo lo demás que aparece en el artículo 73, en el inciso tal. La promoción de los medios para la difusión y desarrollo de la cultura y los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural, que es lo que se contiene en el artículo 4. Así pues, ciertas materias como el patrimonio cultural tangible e intangible, un término omiso en la Constitución, quedan sin mención.
Tampoco la Constitución abre la puerta para que, declinando ella legislar sobre otros derechos culturales, se proceda así a hacerlo mediante una ley general, que es cuando la Constitución dice, bueno, pues nos toca hacer esto y esto y esto, y el Estado legislará sobre tal cosa. Cuando dice eso, entonces es cuando se abre la puerta a hacerlo a través de una ley general. Bueno, que de acuerdo con el artículo 133 conforma, junto con la Constitución, la ley suprema de la nación. Además de estas leyes generales de la Constitución, pues también están los tratados federales, que bueno, yo ahorita no hice mención a ellos, pero creo que por ejemplo, que otros compañeros sí lo hicieron y compañeras. Sin embargo, en la práctica, las competencias culturales se han definido a partir de lo que se interpreta como asignación tácita de competencias. Tanto las entidades federativas como la federación han recurrido a legislar sobre varias de las materias relacionadas con la cultura, incluidos el patrimonio cultural y los derechos culturales, aun cuando la Constitución no lo haya repartido ni asignado así de forma explícita. Un ejemplo de ello es la Ley General de Cultura y los derechos culturales. El artículo 4 constitucional es más claro a la hora de referirse a los principios bajo los cuales se espera que la federación promueva los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura y establezca los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural, ya que para ello debe atender a la diversidad y al respeto de la libertad creativa, según este artículo. No obstante, la participación o el acceso en condiciones de igualdad no se encuentra mencionado en la Carta Magna. En este contexto, es evidente que en nuestra federación la materia cultural se entiende como una competencia coincidente, concurrente o compartida entre la federación y las entidades federativas, más allá de lo que establece en el artículo 124. Y así es además cómo se lleva a cabo en la práctica. O cómo se ha hecho, pues, que tanto los estados como la federación han legislado al respecto. El principio de subsidiariedad, que hemos comentado en casi todas las sesiones, implica que un asunto debe ser resuelto por la autoridad normativa, política o económica que se encuentre más próxima del tema a resolver, lo cual es aplicable para los municipios, en nuestro caso, como parte del gobierno local y bajo el entendido de que muchos de los contenidos de la materia cultural no están explícitamente atribuidos a un organismo federal. Por tanto, se entiende que su cuidado queda a cargo de los estados de la federación, es decir, de la legislación local. El derecho comparado en materia cultural muestra cómo muchos estados han dado una mayor importancia a los temas del derecho cultural, como los derechos culturales, regulándolos desde el nivel constitucional, que es el más alto, es decir, en otros países es así como se hace. Sin embargo, en México esto no ocurre igualmente, por lo que la legislación federal y la de los estados y municipios se han abocado a tratar los temas en los cuales la Constitución federal es tácita u omisa. En las últimas décadas se ha ido revalorizando la cultura como uno de los elementos que aporta al desarrollo de los pueblos y las personas. También ha llevado a la reflexión de lo que es en sí el desarrollo, proveyendo de argumentos para entender de una forma más amplia que solo el progreso económico, que es lo que comentábamos en la sesión anterior, sino también el desenvolvimiento social, científico, artístico y cultural. Aquí viene la parte más dogmática. La cultura es la manifestación humana por excelencia y por tanto es lo que más humaniza a las personas. Su significado tiene que ver con la forma en la cual los individuos y las colectividades interpretan y le dan significado a la naturaleza que los rodea y sus fenómenos, a las relaciones que se establecen entre las personas y dicha naturaleza y a las personas y comunidades consigo mismas y entre sí. Cada ser humano y cada comunidad tienen un bagaje de contenidos que surgen a partir de sus significaciones, que son igualitariamente válidos y que merecen conservarse. Una conceptualización de desarrollo más comprensivo implica mirar más allá de los valores económicos y darles su importancia a los valores humanos. El desarrollo tampoco debe ser una imposición de los gobiernos o las autoridades, quienes en ocasiones han caído en la tentación de establecer ciertas vías de desarrollo como las únicas formas válidas, intentando la homogenización, la asimilación y el control simbólico, y con ello fomentando la desigualdad, la imposición y la discriminación. Hacia lo diferente podría ser. Por esto, la libertad debe ser uno de los principios bajo los cuales se procura el desarrollo cultural, lo que en términos culturales se conoce como libertad creativa, el cual es un componente esencial en la búsqueda del bienestar individual y colectivo más integral y, en consecuencia, más humano. Listo.
Ahí está. Y ahora regreso. Bien. Ahí lo Genial. tienen. Genial, Doc. De hecho, creo que tenemos, me parece que la parte inicial que tiene que ver con esta, digamos, con la fundamentación normativa, inclusive en la tabla, que creo que el ejercicio sí que nos está resultando muy bueno, porque a la tabla le acabo de añadir un cuarto apartado precisamente sobre andamiaje jurídico, reparto de competencias, ¿no? No quiere decir que este sea el orden, ¿no? Obviamente, Sí. porque de hecho entiendo que los reglamentos comienzan precisamente primero con esta parte, ¿no? Con la fundamentación normativa. Incluso no sé Claro. si es... Adelante, perdón, ibas a comentar. Bueno, una cosita, pero bueno, sí, porque les comentaba en la sesión anterior que, bueno, yo creo que una exposición de motivos debe cumplir, como lo que tú comentabas al principio, Álvaro, que es la parte en donde se fundamentan los actos del Estado, los actos jurídicos, los actos de la autoridad, y es necesario mencionar cuáles son la normativa, la legislación específica que permite que esta exposición de motivos se lleve a cabo. Es decir, Claro. que jurídicamente se les ha dado a los estados, perdón, los municipios tienen esta facultad, que a pesar de, como yo mencionaba, está designada o se entiende designada de manera coincidente, pero esta designación se hace de forma tácita porque, a diferencia de otras materias, como por ejemplo la legislación sobre comunicaciones, sobre carreteras, por ejemplo, esta sí en la Constitución aparece como, bueno, la federación le corresponde esta parte, es decir, las carreteras que tienen que ver con las conexiones entre estados más federales, y los estados pueden legislar en términos de sus propias carreteras, por ejemplo. Pero esta mención no se hace en la Constitución. Entonces, pues, comenzando desde ahí, desde lamentablemente vacíos, pero que finalmente son vacíos en los cuales el gobierno local, que así es como se entiende el gobierno de los estados y de los municipios, yo diría, pueden dar un paso al frente para decir, bueno, pues a partir de que existe este vacío o esta omisión, pues nosotros vamos a legislarlo de esta manera, ¿no? Cuando, digamos, lo natural o lo más jurídicamente escolástico sería que la federación comenzara y luego los estados hicieran su parte y luego los municipios, pues a su vez, lo hicieran a partir de su propio ámbito de control, que es pues el término municipal. Y Claro. entonces, pues, eso por un lado, para justificar el acto de la autoridad, y por otro lado, para darle contenido dogmático, que es como se conoce a la parte más filosófica, más reflexiva, de una ley, y es donde pues se describe la materia y la importancia de trabajar esta materia como una materia jurídica. Exactamente. Muy de acuerdo. Me surgió un poco la duda sobre el principio de subsidiariedad. Este lo colocarías, Doc, en el punto 2 del que hablábamos un poco como en la naturaleza del reglamento, o lo colocaríamos en... es decir, sí que hace parte de, sí se entendería como un principio, es decir, o sí corresponde a la parte, a esta primera, digamos, normativa del andamiaje jurídico. Yo lo estoy colocando en la parte motivacional de los actos de autoridad, porque es una de las cosas que justifica que el municipio dé un paso adelante, lo que les comentaba anteriormente. Entonces, a partir del principio de subsidiariedad, se puede entender o se puede justificar que el municipio entre al quite, por decirlo así,
en la legislación de estas materias específicas, porque, digamos, considero que cada ámbito del gobierno, federal, estatal y municipal, pues tiene sus propias, ¿cómo se dice?, razones de actuar. Entonces, lo que más apoya a que un municipio pueda intervenir es precisamente, según desde mi perspectiva, este principio de subsidiariedad. Es decir, claro que hay unos ciertos principios que también son los que mencioné, los de igualdad, los de Claro. libertad creativa, etcétera. Esos sí son los principios bajo los cuales se deben, ¿cómo se dice?, cimentar los derechos. Sí, Es decir, la sí, Constitución dice los derechos son tal, 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 y estos derechos se deben ejercer bajo estos principios, que serían igualdad, igualdad. bueno, tal, tal, tal. Aunque lamentablemente, como comentaba, el tema de el principio de igualdad no está mencionado, pero yo creo que es uno de los principios que deben estar vinculados o que deben regir los derechos culturales. Es decir, que los derechos culturales se hagan bajo el principio de igualdad. Que bueno, ¿cómo se dice? Como el gol o la autopromoción sería que así es como lo pusimos en la Constitución de Jalisco, ¿no? Que se mencionan estos derechos y después se mencionan los principios bajo los cuales estos derechos se van a regir. Muy bien, de acuerdo. Entonces, subsidiariedad, preferentemente lo llevaríamos al apartado cuarto sobre normatividad, y los otros principios como el de igualdad y libertad creativa quedarían el de los principios, valores y perspectivas, ¿cierto? Sí, sí te lo Exacto, entiendo bien sí. así, ¿verdad? Ok. Sí. Déjame ver, otros principios serían... Igualdad, libertad creativa, creo que comentaste. Sí, a ver. La diversidad, sí. Diversidad, libertad creativa e igualdad. Que bueno, puede haber más principios. Yo Claro, saqué pues los que tenía más a la mano, pero digamos, y lo que menciono es que a partir del derecho comparado, es decir, ya que en México no están bien, ¿cómo se dice?, expresados estos principios, pues para tomar una referencia se recurre al derecho comparado en el cual pues se revisan otros países, tanto latinoamericanos como de otras tradiciones, en donde se mencionan los derechos culturales bajo estos principios. Y solo falta quedar, pero eso ya sería creo que en en el el corpus 1. de la ley, ahí se me fue. En el corpus de la ley, las garantías que serían las garantías que serían lo que permiten los derechos culturales, como les mencionaba la vez anterior, a ver, por aquí lo puse, las garantías, el derecho sería, perdón, los derechos culturales serían como la meta y las garantías serían como el camino que los facilita o los permite. Exactamente. De acuerdo. En ese sentido, te pregunto si lo estoy entendiendo bien, que incluso esa parte sobre derecho comparado podría corresponder en nuestra columna de las A's al número 1. Es decir, un poquito como al diagnóstico, no es tanto que identifique un problema, pero tal vez sí está respondiendo a la pregunta sobre el estado actual e importancia de instrumentos que garantizan derechos culturales, o el estado actual e importancia de reglamentos locales respecto a los derechos culturales en otros países. No sé si estarías de acuerdo. Sí, o sea, es decir, a ver, ¿cuál es la importancia dogmática de hablar de la cultura? De que una legislación trate el tema cultural. Entonces ya sería ta. Pero digamos, pues sí, sería como una forma de tomar una referencia Ajá, en exacto, legislaciones que sí, ya existen. Ajá. exactamente. Entonces sí creo que va más o menos hacia donde tú lo planteas. De hecho, me hace Sí, porque pensar,
esto no abonaría a la justificación de los actos de autoridad, porque los Ajá, actos de autoridad pues tienen que hacerse a partir de la legislación que ya existe. ajá, exacto. Que, por cierto, como les decía, se me olvidó mencionar los tratados internacionales. Ujú, Eh, Sería más, pues sí, más hacia la otra parte, la parte de dogmática o a la parte de cómo se construirían jurídicamente estas materias. eh, sí, desde una manera, desde un punto de vista, pues, más, ¿cómo se dice? Conceptual. ujú, ujú, de acuerdo. Más conceptual, de acuerdo. Ok, inclusive por acá tomó nota, o bueno, no sé si Jera también lo vaya a hacer justo en la tabla, de que en el apartado cuarto nos hace falta también entonces alinear con legislación internacional, ¿verdad? Creo que lo pondré en la 2. A ver, ¿cuál es la 2? Sobre, digamos, la naturaleza, ¿no? La naturaleza, principios, valores, ejes rectores, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo pondría más bien, Ah, ok, ok. porque habla un poco más de eso. Es decir, eh, ¿cómo se puede saber esta naturaleza? Pues a partir de otra legislación que ya existe, más bien la legislación que ya existe en otros países, con las cuales nos puede dar nota o fe Ujú, de los contenidos ideales que debería tener esta ley. mm, va. Es, igual, pues como sucede también, pues los apartados se van interrelacionando, ¿no? Sí, sí, y en el entendido de que estamos en un primer ejercicio de acomodo, de ensamble, de despeje, obviamente esto que vayamos armando en la propia matriz, pues eso es precisamente objeto de discusión del grupo, ¿no? Es decir, el propio doctor Nibón podrá hacer sus observaciones respecto a las contribuciones del doctor Marco, a las de Palmira, es decir, apenas estamos en un primer momento de acomodo y todavía habría que dar espacios a observaciones por parte de los colegas en este, perdón la redundancia, ejercicio colegiado, ¿no? Va. Sí. Entonces le mando esta redacción a Gerardo, o bueno, o Sí, cualquiera de los mira, dos. yo creo que pueden ser dos cosas. Si la quieres enviar directo, pueden ser incluso enviarlo al grupo de trabajo en el WhatsApp. Creo que puede Ujú. ser también muy bueno para que todos los tengan a la mano de manera muy rápida, muy, digamos, directa. Y también lo podemos subir a la subcarpeta del grupo y ahí se aloja, ¿no? En el Drive, Bueno, de manera que lo tengamos por dos vías disponible, ¿no? Como es. de acuerdo. Si gustas subirlo al chat y ahorita mismo nosotros te apoyamos ya poniéndolo en la carpeta, pero ahorita con que esté en el chat ya te ayudamos. Muy bien. Voy a ver cómo puedo hacerlo. A ver. Si te parece como complicada la conexión al WhatsApp web, Doc, puedes mandarlo al propio chat de aquí, del grupo de, ¿cómo se llama? De Zoom. Y sin problemas también. Sí, creo que aquí en el chat tiene opción de adjuntar un Va. archivo, creo. Sí, es que, bueno, desde la iPad no he encontrado muy bien cómo compartir esta Ah, parte, ya. pero ahorita Ah, lo bien, hago. bien. No, 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 Sí, no, no te pues apures. Sí, sí. mejor si quieres por acá, sin bronca. A ver, déjame ver. Sí, no te preocupes, no urge tanto, Listo. teníamos colega invitado Según yo ex. estoy compartiendo como la guía, que tenemos. Mm, Sí, amigo, gracias. Teníamos colega invitado ahí con el Doc Nivón desde ayer, Sí, desde sí. la vez pasada no lo conocemos todavía. Es Queremos el nieto que presentación, viene a saludarme. queremos Entonces, presentación. sí, sí. Yo escuché lo que propuso Marco, me parece que son puntos muy pertinentes. Tengo una duda Sí, doctor. que no, la digo no porque no esté de acuerdo, es sobre el principio de subsidiariedad. Bien. Yo en principio estoy de acuerdo que debiera ser una de las pautas de la administración pública a nivel nacional.
Lo que no estoy seguro es si eso se derive de la doctrina real que existe en México sobre la administración pública. Si uno está en Europa y mira, digamos, los documentos básicos de la Unión Europea, está claro que la gestión pública de la Unión Europea está definida claramente por el principio de subsidiariedad. Y así está en los documentos oficiales, ¿no? Pero no lo sé en el caso de México y repito, no es que yo no esté de acuerdo en impulsar esta noción, sino si al ponerla en un documento público, un documento de gobierno, aunque sea de carácter municipal, se está chocando con la doctrina de la administración pública en México. Es una duda, ¿no? Es una duda. De hecho, tenemos montones de ejemplos que van en contra del principio de subsidiariedad y están definidos así desde, o sea, la reforma, digamos, al artículo 3º, la primera, la promovida por Vasconcelos en 1920-21 del artículo 3º, es en contra del principio de subsidiariedad que había establecido que la educación básica correspondía a los municipios, ¿no? Y que la federación solo se hacía cargo de la educación universitaria y las artes, ¿no? Lo que hace Vasconcelos es contravenir el principio de subsidiariedad y dice la educación básica corresponde a la federación, ¿no? Les priva. Y estamos en eso. Otra contradicción al principio de subsidiariedad es el patrimonio, ¿no? Patrimonio es materia exclusiva del gobierno federal, patrimonio físico, los monumentos, ¿no? Es materia exclusiva del gobierno federal. Es algo que contraviene el principio de subsidiariedad, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Ahora es un choque constante en la administración pública actual contra el principio de subsidiariedad. O sea, las vacunas las aplica el gobierno federal y no se apoya, digamos, en los instrumentos locales, ¿no? Es un choque. Nuestra administración pública es una administración pública que está en constante colisión contra el principio de subsidiariedad. Entonces, yo estoy de acuerdo en general con lo que propone Marco, de pensar en el principio de subsidiariedad como la guía de la administración pública. Lo que no sé es si eso realmente, ¿no?, esté en los principios de la administración pública, en la normatividad de la administración pública en México o en la misma normatividad de San Luis, ¿no? De tal manera que colocar un tema que a lo mejor no está, se puede hacer desde luego, con el reconocimiento de que esto puede generar un debate que a lo mejor es muy saludable, ¿no? Sería muy saludable, pero cuando menos hay que tener la certeza de cómo está organizado nuestra administración pública en los 3 niveles, que no es exactamente sobre el principio de subsidiariedad, ¿no? Entonces, ahí creo que es un punto, me parece, a reflexionar. Sí, creo que ya lo intenté compartir, no sé si pueden acceder. Y bueno, yo al respecto del principio, lo que he sabido es que en la Unión Europea se trabaja este principio, más bien sirve este principio para fundamentar básicamente la diferencia entre lo que va a legislar la Unión Europea y lo que va a legislar cada uno de los países que la conforman. Y es precisamente el principio que se menciona para diferenciar el ámbito de aplicación de la Unión Europea y como entidad supranacional y la de los estados. Y ahí esta otra forma de entender el principio de subsidiariedad, que es como comentaba, el que a mi parecer es el que justifica la acción de un municipio como una autoridad próxima a este tipo a los problemas o bueno, no me gusta eso
el término problemas, pero a los, ¿cómo se dice?, situaciones que se derivan de el trabajo legislativo en tema de la cultura. Y a lo mejor, bueno, pues sí sería, como dices, una forma, más bien, una oportunidad para reflexionar al respecto y para discutir al respecto de si en ese tipo de materias o incluso en nuestra forma de practicar las leyes o de hacer la práctica del derecho, se puede utilizar este principio, o más bien este principio puede sernos más útil en la actualidad que lo que sucedía hace unas décadas, ¿no? Casi un siglo. Pero bueno, pues sí, es una discusión que puede tenerse. Y avísenme, por favor, si lo reciben. Sí, sí, sí. Sí está. Te digo, el principio de subsidiariedad está legislado en Europa. Es el principio básico de la administración pública europea, ¿no? Lo que no sé es si entra o aparece en los criterios de la administración pública en México, ¿no? Porque tenemos infinidad de ejemplos y hay un choque constante entre lo que pueden hacer los gobiernos locales, municipales, etcétera, y lo que puede hacer la administración pública, ¿no? Por ejemplo, para algunos temas se intentó partir del principio de subsidiariedad y se chocó, por ejemplo, a los temas de seguridad, ¿no? ¿A quién corresponde, ¿no?, la seguridad? Pues se supone que el primer interesado es el gobierno local, pero la experiencia que ha surgido es que lo que ha ocurrido es que los gobiernos locales no pueden con eso y aparecen otros modelos para enfrentar el tema de la seguridad que a veces sostienen un principio de subsidiariedad y a veces imponen, ¿no? Sí. Estos son muchos de los puntos en los que están los temas a discutir. Por eso yo creo que sería muy rico que se diera la discusión. Mi preocupación, la digo, es si estamos chocando con lo que dice la norma o si la norma favorece esta discusión. En ese sentido, Creo que ay, perdón. Sí, digo, quisiera como lo propongo, ¿no? No estoy hablando en términos de la propuesta en la que lo armaría, más bien lo propongo justo para la discusión. No sé si justo podamos referir que sí que es un principio, me parece que ese además sí que está reconocido y al parecer es una forma que procura el trabajo gubernamental en México. Si justo más bien pudiéramos poner el pie o el acento, la clave en el principio del federalismo, ¿no? A lo mejor desde esta perspectiva del federalismo dual, y en un principio justo más dogmático, más de carácter dogmático, el de la subsidiariedad, si es que estamos teniendo un conflicto a la hora de armar la exposición de motivos, es decir, que el de federalismo nos ayude a robustecer la parte del marco normativo o de las referencias normativas que queremos decir, y que el principio de la subsidiariedad, por otro lado, nos dé norte, un poco más de dogma, más de ADN, más de espíritu del reglamento. ¿Se congeló? Te perdimos por un segundo, Gera, pero creo Sí. que alcanzamos a escucharte completo. Yo lo que iba a decir es que, por ejemplo, en el término de seguridad, el principio es lo que facilita que existan policías municipales, por ejemplo, que se aboquen a temas más, pues sí, más locales, más, no sé cómo decirlo. Y en otros términos, pero en otros luego temas, como por aparece ejemplo, lo del mando único, ¿no? Sí, bueno, eso es... Lo del mando único siempre son los choques, ¿no? Entre eso lo resta, ¿verdad? la idea de la subsidiariedad y la otra es que esto no funciona, ¿no?
y es necesario En ese tomarlo en sentido, a cuenta. lo mejor puede ser más federalista este principio, porque si no, pues se, ¿cómo se asemeja o se acerca más a una administración centralista. Que bueno, también es otro punto. Y es en lo que estamos. Durante mucho tiempo, por ejemplo, el tiempo del PRI, donde el PRI estaba en todas partes, el tipo de gobierno que se ejercía, a pesar de que la ley marcaba otra cosa, era en la praxis un gobierno centralista, un gobierno, todo se decidía a partir del gobierno central. Y incluso es una de las herencias que yo creo que todavía nos llega o todavía nos queda de cómo se gestiona el patrimonio cultural, que es una cosa que se entiende como que la federación, el INA, el INBA, son los que marcan la pauta, e incluso, como les comentaba en una de las sesiones de lo que pasó acá en Jalisco, Jalisco intenta legislar y en el último momento llegan, digamos, los del jurídico del INA y tachan y agregan lo que creen que va más acorde al pensamiento del INA, es decir, a un pensamiento federalista, entre comillas, pero que finalmente sería un pensamiento central. Es decir, se le quitan estas capacidades o habilidades del Estado a legislar dentro de su propia libertad, dentro de su propia soberanía. Y yo creo que ahí estaría también una parte de las claves, cómo podría apoyar esta soberanía para que los estados y los municipios que también son libres, puedan legislar en esa materia sin que la federación necesite intervenir o corregir, porque no deberían involucrarse, a menos que se contradiga la Constitución, que sería pues el acuerdo federal. Pero mientras no vaya contra de la Constitución, pues tanto los estados como los municipios tienen esta libertad de legislar a su propia forma, complementariamente a lo que legisla la federación. Bien, me parece también que como nota, sí que consideremos que es trabajo de este grupo encontrar este tipo de sentidos, es decir, en donde las cuestiones del federalismo puedan ubicarse, sí, de manera muy coherente con el marco normativo vigente como está en México, ¿no? Que digamos sí se alinee al marco, a las cuestiones de competencias entre los niveles y territorios, que sí que la cuestión del principio de subsidiariedad pudiera ir hacia la parte más de principios generales, torales, que apoyan la idea de la descentralización, pero que recordemos que de alguna manera el reglamento se construirá a dos bandas, ¿no? Es decir, a la propuesta de este grupo de trabajo con también las observaciones que pudieran hacer las y los regidores. Y ahí me parece que es donde se actualiza mucho la preocupación del doctor Eduardo, es decir, posiblemente sean las y los regidores quienes nos digan si a ellos les meterían algún tipo de contradicción en lo local para San Luis Potosí, el principio de subsidiariedad, si nosotros lo colocamos dentro del andamiaje jurídico. Posiblemente ellos también digan, ok, armonicemos muy bien lo jurídico en términos del Estado que sí guarda, el Estado real que guarda las jurisdicciones en México, y llevemos lo de la subsidiariedad más hacia estos valores torales, estas perspectivas generales que apoyan. Creo que también de ahí tendremos un interlocutor, ¿no? Respecto a Que este punto. Yo creo que hoy la Comisión de Gobernación, les digo que ya están sesionando de manera paralela, el jurídico de la Comisión de Gobernación nos mandó como una tarea de la parte del análisis normativo que están haciendo. Y me parece que va a ser demasiado técnico. No técnico. Va a ser, ¿cómo decirlo? Como solo de referencia. Lo que me parece que lo que van a tener es una especie de
de canvas, una especie de lienzo, de saber, como un poco ellos de saber de qué estamos hablando. Sí siento que los principios de federalismo, estos principios más bien de la propia normatividad y de los principios aspiracionales del reglamento, sí van a radicar más acá. Les quiero mostrar estos cuadros, ¿no? De hecho, uno por ahí se los acercamos nosotros y también ya lo subimos en nuestra carpeta compartida, pero igual aquí lo acerco. Son 2 tablas y es el marco jurídico en el ámbito nacional en materia de derechos culturales, que trae como una especie de referencias de en dónde se enuncian derechos culturales dentro de las normatividades analizadas, ¿no? Esto tal cual está, nosotros se los acercamos a través de un documento que vimos justo del Instituto de Defensa de Derechos Culturales, pero es lo que ya obra, digamos, en la oficina de jurídico de esta Comisión de Gobernación. Y entonces, pues ya saben, va desde el párrafo 4, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, referencia en materia de cultura en la Ley Agraria, en la Ley de Ciencia y Tecnología, derechos de las personas adultas mayores, de migración, de pueblos indígenas, seguro social, Ley Federal del Trabajo, etc. Y luego en términos municipales se hacen una especie más bien de identificación de en dónde tiene impacto este reglamento, esto que sí ya fue un trabajo un poquito más quirúrgico, que no tenía una referencia por parte de ella, sino aquí sí tal cual fue el equipo de jurídico y de la Secretaría Técnica quien adelantó esto, y es prácticamente como en donde el posible futuro reglamento de derechos culturales que estamos imaginando vaya a tener alcances o impactos, ¿no? Y justo ellos están refiriendo a algunos párrafos en donde se habla de cultura, derechos culturales o de lo cultural en el bando de policía y gobierno del municipio, reglamento de la unidad de gestión del centro histórico, de parques y jardines, de las ciudades hermanas, del municipio libre, del centro histórico y de turismo, ¿no? ¿A qué más? Es en donde tendría alcance, en donde debería armonizarse, pues aquí hay una serie como de reglamentos que se pueden armonizar con el simple hecho, entiendo yo esto, con el simple hecho de un transitorio, ¿no? En nuestro reglamento de cultura. Es decir, aquí sí que impacta, o sea, que aquí sí que apuntaría a reformas, y acá es nuestro reglamento el que a través de un transitorio incide en estos otros, ¿no? Y son los de participación ciudadana, de actividades comerciales, anuncios, planeación, plazas y mercados, etc. Y luego hay otros que nos ponen, incluso hay uno hasta de toros por aquí, el reglamento taurino, por ejemplo. Y luego hay unos que nos proponen que están sin materia, ¿no? O sea, que no hay un impacto. Alumbrado público, aseo, catastros, cementerios, etc. Entonces, un poco creo que el trabajo como de análisis jurídico, de repente justo hacer dialogar lo que está pasando en las oficinas de los regidores con este cuerpo me va a tocar. Creo que se está limitando a esto, Álvaro, a analizarlo así en términos, no sé cómo llamarles, si prácticos, pragmáticos, ¿no? Una cosa así. Entonces creo que justo más bien la discusión del dogma y de la fundamentación sí es más de nosotros. Muy bien. De hecho, creo que el libro que les comentaba la vez pasada que subí a la carpeta, este tratado de Derecho Cultural, menciona un poquito del principio de subsidiariedad. Tendría que volver a revisarlo para ver exactamente la parte en donde lo menciona. Sí, inclusive creo que también sería un poco trabajo del grupo motor reconocer bien las coordenadas del principio en la normatividad mexicana contemporánea. Y sí, yo haría un poco también como eco de la preocupación del doctor Eduardo, es decir, bueno, y para San Luis Potosí, ¿qué? ¿No? Es decir, no,
Me parece que va a ser una cuestión de en dónde lo colocamos dentro de la exposición de motivos y el contexto de su redacción, ¿no? Es decir, que la redacción no haga que nuestro reglamento pudiera tener algún tipo de tensión, de tensión por jurisprudencia, perdón, por jurisdicción. De todas maneras, bueno, lo estamos tomando obviamente como una nota que es relevante para nuestros trabajos. Tenemos por aquí las aportaciones del doctor Mibón, nos las pasó al WhatsApp, pero ya las tengo en un documento. Ah, sí, sí, Yo genial. les decía al principio que no había escribí muy rápidamente estas líneas, son nada más enunciados, ¿no? Genial. No tienen ninguna, y no corresponden específicamente a una de los incisos de los ámbitos que propusieron, pero bueno, No hay problema. puede ser, digamos, temas para iniciar la discusión. No hay problema. Gracias por la gentileza, Doc. Sí, adelante. Pues lo ¿Quieres que compartirlo? son algunas ideas, ¿no? Que es cada Adelante. vez más relevante que en el ámbito local los gobiernos y órganos de representación son agentes o sean agentes de desarrollo cultural. Son o deben ser agentes de desarrollo cultural. Esto puede ser un punto. Que la atención a la vida cultural y a las necesidades de los ciudadanos es una característica básica de las instituciones públicas de la modernidad. Esto quizás suena demasiado filosófico, pero creo que un gobierno moderno debe tener la cultura como un ámbito de intervención, ¿no? Que los gobiernos locales deben convertir el debate sobre los derechos culturales en un espacio de participación y educación de los ciudadanos. Yo creo que el tema no es tanto la discusión de los derechos culturales, que ya están, cuando menos hay una enunciación general en la Constitución y en la Ley General de Derechos Culturales, sino el tema es cómo se convierte eso en un instrumento de participación y de educación, ¿no? Creo que para mí es uno de los temas, ¿no? Que es indudable, digo yo, que los derechos culturales tienen un ámbito más inmediato de gestión administrativa. Perdón, ese es el cuarto punto. El tercero, que es indudable que los derechos culturales tienen en el ámbito más inmediato de gestión administrativa su realización más evidente, que es poco derivado de esta discusión que estamos teniendo sobre la importancia de lo local, el principio de subsidiariedad, etcétera, ¿no? Ese es otro punto. Puede ser que algunos incluso estén encimándose con otros. Que los gobiernos locales deben convertir el debate, el 5, que la característica más notable de las sociedades modernas es su diversidad y por tanto la correcta gestión de las diferencias es una de las condiciones básicas de la democracia y el bienestar de los ciudadanos. Aquí estoy poniendo una tesis que yo manejo en mis cursos, ¿no? Que la gestión, el problema básico de la gestión cultural en la actualidad es la gestión de lo diverso, no la gestión de los aparatos, no la gestión de ciertas instituciones, sino cómo manejas la diversidad. Ese me parece que es el tema fundamental de la gestión cultural moderna, ¿no? Que el desarrollo cultural no es responsabilidad exclusiva de los comisionados gubernamentales o de los actores culturales vinculados con el arte y la cultura, sino de todos los miembros del gobierno y de todos los ciudadanos, pues es la única forma de dar relevancia a la satisfacción de las necesidades culturales como factor de bienestar.
Con esto lo que quiero es insistir en que hay que sacar o hay que trabajar por la transversalidad de la política cultural y que todo el aparato administrativo de una localidad debe estar comprometido con la cultura, ¿no? Que la actividad cultural es una importante actividad generadora de riqueza económica y empleo y por tanto debe protegerse y fomentarse buscando el equilibrio entre los fines económicos y la protección de los derechos culturales. Que existe en algunos sectores de la sociedad la demanda específica de satisfacer y garantizar los derechos culturales que no encuentran exacta correspondencia en la administración local. Quiero decir que las administraciones locales no están preparadas a veces para garantizar los derechos culturales. A lo mejor esto tiene que ir más arriba, en fin. Que la cooperación, también es un caballito de batalla mío, ¿no? Que la cooperación cultural, lo que pasa es que se ha dejado la cooperación cultural a los ámbitos superiores de la administración. Los ámbitos locales normalmente se encargan de lo que tiene que ver con la cultura popular, ¿no? O sea, mientras más inmediata es el aparato cultural a la vida de los ciudadanos, más limitado es su ámbito de intervención. Normalmente es como sucede con las casas de cultura, ¿no? Una casa de cultura en México está dedicada a la iniciación artística y a la cultura, al fomento de la cultura popular. Eso es una casa de cultura en México. No lo fue en Francia para Malraux, ¿no? En Francia, las casas de cultura inventadas por Malraux fueron espacios, ¿no?, de innovación artística. Y de lo que se trataba es de vincular al creador o al proceso creativo con la vida de los ciudadanos, ¿no? Aquí no. Aquí las casas de cultura se decantaron por satisfacer estas dos cosas que he dicho, ¿no? Iniciación artística y fomento de la cultura popular. Pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con la cultura. Ya la educación profesional ya no le corresponde normalmente al ámbito local, ¿no? Pasa a ser del ámbito estatal o del ámbito federal. Lo que tiene que ver con la política de industrias culturales también se ha escapado del ámbito local, pasa a ser al ámbito estatal o federal, debido precisamente a la complejidad de la gestión de esto. Esto sucede hasta en el país más descentralizado del mundo, que es Alemania. Hay un aparato nacional de cine, ¿no? No, los Länder tendrán sus aparatos, pero es el cine una actividad nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer cine es caro y es difícil, ¿no? Pero yo tengo un caballito de batalla aquí, que es el de la cooperación. Yo creo que la cooperación cultural que se lo ha apropiado la administración central tiene que ser un ámbito vinculado con los ciudadanos. Son los ciudadanos y los artistas locales los primeros, los que deben tener la posibilidad de ingresar a la cooperación nacional y a la cooperación internacional. Porque yo le doy importancia a esto. Si no se fomenta la cooperación, todo lo que se haga en cultura terminará siendo algo provinciano. Sea en la Ciudad de México, sea en Guadalajara, sea lo que sea. La única manera de romper con el aislamiento y la mirada al ombligo es fomentar una política de cooperación. Y creo que la política de cooperación debe encontrar en el ámbito local un referente, es decir, los municipios tienen que hacer estancias, tienen que organizar becas de estancia de artistas nacionales y extranjeros, ¿no? Porque es la única manera de que sus propios creadores encuentren un diálogo, ¿no? Los municipios, los estados tienen que tener la posibilidad de poder enviar
a alguna gente de su propia comunidad conocer otra experiencia nacional o internacional. Entonces, un caballito de batalla, así como he mencionado, la gestión de la diversidad para mí es el tema clave de las culturas, de las políticas culturales modernas, ¿no? La cooperación cultural nacional e internacional debe ser expropiada de los órganos centrales, ¿no? Tiene que ser bajada al nivel estatal, tiene que ser bajada al nivel comunitario. Tiene que haber una política, porque si no, lo que terminamos haciendo en materia de cultura es provincianismo. Tenemos que abrir la cooperación a todos los ámbitos locales para poder enriquecer la práctica local. Bueno, son puntos que escribí y podríamos señalar varios más, pero son preocupaciones que yo tengo y que finalmente las puse en el papel un poco para compartírselas a ustedes. De hecho, sobre este tema de la cooperación cultural internacional, creo que sería importante, o sea, es una de las cosas que podemos hacer notar que se han, o sea, hacer notar que ese tipo de cosas se han entendido en la práctica como facultades federales, cuando realmente no tienen una fundamentación legal para que solamente la federación sea la única que pueda meterse en esos asuntos. Claro. Diferente que lo que aparece, por ejemplo, con la cinematografía, que ese sí está explícitamente agenciado a lo federal, pero la cooperación internacional no está puesta como una competencia exclusiva de la federación, aunque la federación se la ha tomado sí como algo que le corresponde solo a ella. La Ley General de Derechos Culturales se mete un poquito en eso, pero solamente dice el Estado promoverá la cooperación internacional. Pero realmente fuera de enunciarlo, que creo que son dos articulitos que aparecen, no lo desarrolla mucho y sobre todo no obliga ni a poner presupuesto ni a poner una política específica, pero sí creo que es un punto interesante en el cual se podría hacer notar cómo hay una diferencia entre lo que se ha entendido en la práctica de la herencia política que hemos tenido y que no necesariamente tiene que ser así, porque la legislación no lo marca ni lo divide o se lo otorga como una cosa exclusiva de ¿cómo se llama? De los organismos federales. Y sí, precisamente yo también creo que es importante que los gobiernos locales también tengan ejerzan esta cooperación cultural. Estoy intentando como recordar un poco uno de los, en las disposiciones generales del reglamento, uno de los principios que me parece podrían hacerse de observancia general en la política pública del municipio es promover la colaboración, intercambio, asociacionismo entrelazado de redes, comunidades y grupos culturales y agentes culturales. No sé si justo esa disposición general es tal cual una política pública o una línea de acción gubernamental que deriva de asumir el principio de cooperación. A mí me suena que sí, porque estoy pensando, por ejemplo, ahora que San Luis es parte de la Red Ibercultura Viva de Ciudades y Gobiernos Locales, uno de los, ¿cómo le llaman?, compromisos que asumió con la Secretaría General Iberoamericana es promover el asociacionismo de sus comunidades culturales locales, ¿no? O sea, que exista en lo local intercambio de saberes, intercambio de prácticas, intercambio de aumentar las capacidades colectivas y la inteligencia colectiva.
Y la otra es, justo, además de que se promueva en lo local, buscar conectar a estas comunidades, a estos agentes y a estos grupos con estas prácticas de entrelazado que les llaman, por lo menos así desde la CEGIF, ¿no? Que es con otras organizaciones, comunidades y agentes que están en otros territorios. Entonces sí, me suena que o me parece un gran elemento justificativo de señalar en las disposiciones generales del reglamento que una de las observancias de la política pública es esto, ¿no? La cooperación en todos esos niveles, de lo local y hasta lo internacional. No Y yo queriendo creo que hay que buscar. ponerle nombre a esto que tú estás diciendo. O sea, ¿cuál es la oportunidad que se abre con lo que estamos discutiendo, lo que va a discutir la sociedad de San Luis? Pues yo creo que la oportunidad es convertir efectivamente la cultura en un instrumento de desarrollo, de democracia, de crecimiento de los propios grupos. Mira, hace más de 10 años tuve una discusión un poco apresurada porque fue en un bar y al calor de las copas uno le vienen ideas brillantes, pero no, no termina uno por cuajarlas. Pero el debate era sobre los famosos faros de la Ciudad de México, que me imagino que los conocen ustedes, ¿no? El primero fue el faro de Iztapalapa, que ha sido muy exitoso. Ahora un poco cuestionado, pero fue un gran instrumento en una de las zonas más pobres de la ciudad, abandonada. Se montó con un equipo interesante de promotores culturales y bueno, fue de un vigor muy impresionante, ¿no? En la discusión que se empezaron a crear faros en la ciudad, se crearon 4, uno en el norte de la ciudad, también en una zona popular, otro en Milpalta, en una zona semirural, y otro más, ¿no? Creo otro en Tepito, pero yo la discusión que dije es que no podrá ser una política de desarrollo cultural para jóvenes hasta que no exista un faro en Polanco, ¿no? O en Zapopan, y digo, el chiste es que los muchachos de Iztapalapa vayan a Polanco y los muchachos de Polanco vayan a Iztapalapa. Es decir, está muy bien la política que sigue, pero mientras los de Iztapalapa se queden en Iztapalapa y los de la Gustavo Amadero se queden, lo que estamos haciendo son guetos. Lo que nosotros queremos es hacer de la cultura un espacio de participación, de intercambio, y eso solamente se puede lograr cuando nosotros favorezcamos el intercambio entre grupos, entre los diferentes. Por eso insistía yo, la gestión de la diversidad es la clave de la gestión cultural moderna. Si no terminas tú satisfaciendo a los de Polanco y satisfaciendo a los de Iztapalapa, pero no estás construyendo una sociedad que permita entrar en diálogo a los diferentes, que yo creo que es la clave de esto. Si lográramos poco convenir, encontrar la fórmula, el enunciado de lo que tú dices, Gerardo, para trabajar esta propuesta, digamos, en términos de una gestión democrática, de un fortalecimiento de lo diverso, promoviendo los intercambios, ¿no? Promoviendo esto que tú lo llamaste a partir de redes, ¿no? Esto es lo que creo que puede romper con los guetos culturales, porque esos son los retos, ¿no? de todo este espacio. Podemos crear un centro cultural en las diversas zonas de la ciudad. Bueno, eso está muy bien, pero yo creo que lo más importante es hacer que esos centros culturales permitan generar una sociedad con más diálogo, con más apertura, ¿no? Con más intercambio entre ellos.
Pues fue una discusión de borrachos, porque los que estaban en la otra postura decían, no, son para pobres. Los de Polanco no necesitan, ellos tienen academias privadas, maestros de música, ¿para qué les ponemos un faro? Yo insistía, el faro lo queremos para que ellos entren en contacto con otros. Da un énfasis completo a la idea de que, a ver, me parece que son, recuperando un poco, me parece que las contribuciones del doctor Eduardo alcanzan no solamente al reglamento, sino también un poco a los contenidos de los otros grupos de trabajo, especialmente sobre equidad territorial, que está trabajando sobre patrimonio vivo, y al grupo de trabajo 3 sobre creatividad. A mí me parece que va a ser tarea de nosotros como grupo motor, de Clarita, de Gerardo, de Felipe mío, sí llevar a informar de estas perspectivas y convertirlas a clave de derechos en los otros grupos de trabajo. Independientemente de ello, sí me parece que este es contenido muy propicio para la apertura de la exposición de motivos una vez que se han hecho las referencias a los andamiajes normativos, es decir, un poco en términos tanto del diagnóstico, así como de la naturaleza o de los principios o de estos pues sí, principios éticos que están de alguna manera en las coordenadas del reglamento. Porque la promoción de los intercambios, esta promoción de los intercambios de la diversidad, me parece que encuadra muy bien con la perspectiva propuesta desde los otros grupos de trabajo, de que la carta, en términos de la carta, es una carta de capacidades culturales. Y el intercambio, los intercambios dialógicos entre la diversidad, me parece que promueve al mismo tiempo entonces capacidades, construcción de capacidades, intercambio de capacidades, y eso fortalece, sin duda me parece que es una vía clara entre cultura y desarrollo, ¿no? O sea, me parece que esta parte entra de manera clara en diagnóstico y naturaleza y le da sustento a la idea, le da mucho sustento a la idea o completa la idea sobre desarrollo y cultura. Ahora, recuperando un poco traté de ir como recuperando algunas de las contribuciones del doctor Eduardo como palabras clave que pudieran estar referidas en el mismo. Estaba, por supuesto, el tema de la transversalidad, del compromiso con la cultura. Y yo no sé, doctor Eduardo, si esta idea nos puede llevar también a las nociones de corresponsabilidad de la vida cultural local. Es decir, que tampoco el reglamento ni la carta tengan esta perspectiva de que, bueno, ahora ya no queremos que el Estado tenga tutela de la agenda cultural local y que ahora sean las y los ciudadanos y los sectores creativos, sino que en realidad haya una idea de corresponsabilidad de la vida cultural local y de la agenda de la vida cultural local. Entonces, no sé si la idea de transversalidad, como nos la comentaba, es decir, que tanto los gobiernos, así como las y los ciudadanos estén implicados, ¿no? Todos los miembros del gobierno, todos los miembros de la ciudadanía estén implicados en
en la vida cultural, en el desarrollo cultural, pudiera estar también como en esta clave de corresponsabilidad. No lo sé, lo pregunto y lo dejo abierto. En eso me hacía pensar también que las cuestiones de la cooperación, a ver un poco en los ámbitos en los que desarrollo mi trabajo, que es sobre gobiernos metropolitanos y sociedades metropolitanas, sí que se ha reconocido que la justificación de la vida metropolitana, o parte de la justificación de la vida metropolitana, está en el reconocimiento de múltiples actores, pero que estos son insuficientes. Y no sé si esa noción de insuficiencia pudiera ser interesante o pudiera ejemplificar un poco de lo que estamos hablando. Es decir, que ante la evidencia de la insuficiencia por parte, de que hay una insuficiencia por parte de los múltiples actores de la vida cultural, es decir, gobiernos y sociedades se necesitan unos a otros para el desarrollo cultural, refuerza la idea de la cooperación. Y por lo tanto, como tampoco en el territorio local encontramos todas las capacidades de creación, se refuerce, de nuevo, desde una perspectiva de insuficiencia, se reconozca la necesidad del diálogo internacional, nacional o internacional. Y como ir reforzando, pregunto de nuevo, si la idea de insuficiencia puede reforzar las justificaciones sobre la cooperación cultural o cooperación gobiernos, sociedades para el desarrollo cultural. Y finalmente recuperaba el de la vinculación, es decir, me parecía muy interesante el nexo entre la innovación, en realidad el nexo entre la vinculación de la vida artística con la vida de los ciudadanos relacionado a la innovación artística, ¿no? Y pensaba si no solamente a la innovación artística, sino a la innovación tecnológica, la innovación científica, es decir, a la innovación en cualquier sentido de creación, ¿no? A la innovación de los sectores creativos. Son un poco más bien como preguntas que me fueron surgiendo. Y relacionaba esta idea de que el territorio local no puede mantenerse aislado de la cooperación internacional en esa idea de la insuficiencia, ¿no? Es decir, el aislamiento también reconoce, un poco tal vez como en clave autocrítica, que se es insuficiente y por lo tanto se necesita del diálogo o del dialogismo para el desarrollo cultural. Bueno, son algunas notas que fui apuntando. Sí, bueno, están en el debate. La cooperación puede también sustentarse en la idea de la interculturalidad, ¿no? Y la interculturalidad, digamos, parte de también una noción de que los seres humanos somos incompletos y que precisamente en el intercambio, en la cooperación, en la reciprocidad, hallamos la completud, ¿no? Y bueno, ahí podemos echarnos hacia atrás a una discusión filosófica enorme, ¿no? Yo creo que pues cuando menos ese planteamiento vale la pena tenerlo a la vista, hay que enunciarlo, me parece, para poder generar la discusión. Luego el otro tema del que hablaste al final, la innovación, yo creo que es importante también, ¿no? Pensar que estamos hablando de arte, estamos hablando de creatividad, ¿no? Y que la creatividad no es exclusiva de especialistas. Hay especialistas que se adjudicaron el papel de ser innovadores, pero que no es algo exclusivo, y que las sociedades tienen que formar gente innovadora, ¿no? Principalmente a los jóvenes. Yo creo que hay mucho que decir sobre eso también. Sobre la transversalidad, sí creo que hay que darle más juego
hay varios modelos, porque digamos, había un modelo en la administración pública de competencias en que las obras públicas se le encargan a uno, ¿no? La educación se le encarga a otro y la cultura se le encarga a otro. Y luego se pelean entre ellos en función de los recursos escasos y del impacto que va a tener la actividad en el conjunto de la sociedad, en términos de trabajo, en términos de lo que sea, ¿no? Normalmente a la cultura siempre le ha tocado poquito porque el impacto se ha hecho. Hace 20 o 25 años se intentó otro modelo, dando origen, digamos, a la discusión de la transversalidad, de decir, vamos a darle a la cultura su importancia y vamos a hacer que todo proyecto de obra pública pase primero a la discusión de cultura. Es decir, vamos a hacer un paso de peatones, que lo discuta primero cultura y luego vea cultura si hace el paso de peatones. Es decir, si eso entra en la dinámica de las relaciones sociales, culturales, tradicionales, etcétera. Vamos a generar una política de seguridad, pues esa no la va a decidir el aparato de seguridad, va a entrar primero al ámbito de cultura. Ese es el modelo de MOCUS en Colombia, ¿no? En que crea un aparato, el modelo de cultura ciudadana, ¿no? Crea un aparato que es el aparato cultural, el cual dice toda política pública que se desarrolle pasará primero a ser evaluada desde el punto de vista cultural. Es el modelo radical, ¿no? Y tuvo su impacto también, ¿no? Tuvo su impacto. Hay, digamos, modelos intermedios entre esto, ¿no? Se crean gabinetes. Este es importante en la actualidad. Sería importante que se desarrollara porque los recursos de cultura normalmente son recursos pequeños, pero si todo aquello que tiene que ver con comunicación, con educación, con cultura, lo discute un gabinete, que podemos llamar así, un gabinete de cultura, comunicación y educación, los recursos que tiene la policía, los recursos que tiene educación, los recursos que tiene protección al ambiente, los recursos que tiene, pueden ser evaluados y usados racionalmente en función de una programación definida por todos, ¿no? Entonces, el pequeño dinero que tiene cultura lo seguirá teniendo y el pequeño dinero que tiene ambiente lo seguirá teniendo, pero la decisión, ¿no? La decisión sobre eso corresponde a un debate, ¿no? De las áreas. Pero todo eso se funda en la lógica de la transversalidad, ¿no? O sea, es una propuesta que no ha podido desarrollarse. Cuando yo tuve influencia, digamos, poco en el gobierno de la Ciudad de México, lo promovimos, ¿no? La formación de un gabinete de cultura, en el que el dinero de la policía, que tiene mucho, la policía en la Ciudad de México tiene hasta un museo, ¿no? Y tiene publicaciones y desarrolla actividades lúdicas, tiene su banda de música, tiene muchas cosas. No se le trata de quitarle el dinero a la policía, pero sí se trata de que esto entre en un programa general de cultura, lo mismo que la política de medios, lo mismo que la política de ambiente, etcétera, ¿no? Ese sería, digamos, un modelo intermedio y podemos imaginar otros, ¿no? Pero creo que sí hay que darle al debate, a la discusión sobre la transversalidad su peso, porque también creo que es parte de la gestión cultural moderna, ¿no? El romper con esos departamentos separados y el lograr que sean fines discutidos por la sociedad en su conjunto, quizá fines, menos programas, pero más armonía, más colaboración entre los programas. Creo que, bueno, estoy tomando nota, no estoy viendo ahorita el lienzo, pero estoy tomando nota, no sé si Gera lo está haciendo también. Sí, adelante, Gera. Me emocioné de más y no sé, me gustaría acercar la propuesta y a la
Comisión de Gobernación, quizá, de sí pensar en una figura de gabinete. Es que tienen una figura en San Luis que le llaman gabinete social, ¿no? Y ahí se reúnen las áreas justo como de educación, el sistema de cultura como área se creará a partir del reglamento, pero digo, la persona encargada de despacho se reúne allí, y otras, Instituto de las Mujeres, Juventudes, digamos como que áreas así, pero me parece que nunca ha sucedido, por ejemplo, en los términos de ese espacio de trabajo, para discutir como justo proyectos de ciudad, proyectos de planeación, de recursos, de hacia dónde. Es más bien un espacio en donde, no sé, se me ocurre que para las cosas en las que he visto que funciona, un espacio así, es por ejemplo para hacer comités de dictaminación, por decir algo. Si la Dirección de Educación Municipal va a sacar una becas para estudiantes, se reúne con este gabinete o con este cuerpo de trabajo para saber criterios para asignar estas becas a los beneficiarios. Igual con el asunto, por ejemplo, de algunos programas sociales para adultos mayores. No sé. Pero nunca creo que para hacer discusiones sustantivas como de modelo de ciudad y de hacia dónde. No sé si a partir no sé si a partir de la creación de este instrumento jurídico, del reglamento de cultura, podamos un poco como facultar a ese órgano, ¿no? También como de capacidades de discusión o de sesión para la planeación, o quizá vincularlo al propio Instituto Municipal de Planeación, no sé, a los consejos de planeación. Estaría muy interesante ver cómo conectamos ese punto, porque de que ya hay algo así en San Luis, sí que lo hay, pero me queda y me ha constado claro que no opera en esa clave. Y a veces, y acá entre nos, parece como, ya me he dado cuenta que es un espacio que hasta medio da flojera a veces para los colegas titulares de que hoy toca ese espacio, ¿no? Porque como que nunca se discute realmente nada sustantivo, de no ser por las coyunturas en donde sí necesitan el apoyo entre áreas. Entonces, eso. Y una cosa que quería, bueno, eso lo recupero como una posibilidad, a ver si podemos anclar algo sobre una facultad de este órgano, de gabinete social o de gabinete sociocultural, quizá, no sé. Luego, Perdón la interrupción, que no sé si entrara en las cuestiones del sistema. el Sistema Municipal de Cultura, claro. Sí. Sí. Luego otro es sobre el asunto de los compromisos que mencionabas, bueno, Álvaro, y que ahorita nos sigue diciendo más el doctor Nibón. También como para todos. Es que aquí sí no sé, creo que es un asunto en el que me quedo corto por lo jurídico, pero ¿qué hay de la posibilidad de que en este reglamento se enuncien algunas posibilidades de construir compromisos, de construir corresponsabilidades, esa fue la palabra, y de animar a la construcción de corresponsabilidades a través del reglamento? Repito, no lo sé, a veces de grandes ausentes en la construcción de políticas culturales y de desarrollo cultural. Estoy pensando en grandes empresas, por ejemplo, o en cámaras empresariales, o en colegios de profesionales, ¿no? Que a veces tienen cierta voz cantante en las ciudades y no un compromiso quizá cultural responsable, voy a decirlo algo así, como desde ese modelo empresarial, ¿no? Entonces, estoy pensando justo en de qué manera desde el reglamento podemos hacer un llamado a la corresponsabilidad de estos grandes ausentes, pensando en que sí que la ciudadanía son aliados, ¿no? Estoy hablando netamente de este tipo de órganos, cámaras, grandes empresas y colegios de profesionales. Y la otra es sobre el asunto de innovación, pero en términos de la arquitectura institucional. En el reglamento de cultura, y un poco que también esto es discusión de los otros grupos de trabajo, ¿no? Las áreas que instrumentan políticas culturales en materia de democracia cultural, equidad territorial
y fomento de la creatividad son unas, en términos de, repito, la arquitectura institucional de la Dirección de Cultura en San Luis Potosí, son 3 coordinaciones. Una es, por ejemplo, para fomento de la creatividad, una coordinación de fomento y desarrollo de la creatividad. Para las de equidad territorial, que es materia, por ejemplo, de otro grupo, un área de desarrollo cultural comunitario. Y, por ejemplo, para las que tienen que ver con fomento a la gobernanza y a la democracia participativa, justo un área de innovación y desarrollo institucional. Entonces, están creo que un poco hoy en análisis, ¿no? Por parte de los demás grupos, y son efectivamente las áreas que se necesitan para instrumentar las políticas que vamos a tener a partir de los enunciados de derechos en materia de democracia, equidad territorial y democracia y fomento de la creatividad. A todas, a las 3, si bien son áreas que tienen, digamos, esa búsqueda de especialidad, a las 3 les atraviesan las políticas, es decir, de manera transversal, todo el sentido de políticas en materia de derechos culturales, eso sí. De allí incluso el por qué se llamaron los foros de trabajo derechos culturales y fomento de la creatividad, de democracia cultural, por las políticas públicas que se instrumentan y por las áreas que contribuyen no, por las políticas públicas delineadas y por las áreas que buscan instrumentarlas. Entonces, quizá me pregunto si también pudiéramos aquí un poco ligar esa discusión que está de repente ocurriendo en otros grupos para saber si una especie de que reafirmamos, problematizamos, identificamos que en un modelo organizacional mínimo que ya quede en reglamento, en efecto decimos que debe haber áreas que observen estas políticas culturales, sobre todo la instrumentación la garantía de estos derechos, pero sí que me pregunto si justo si se puede como perfilar en reglamento que quede una área de innovación cultural, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues esa es la área, por ejemplo, que justo promovió el acuerdo entre el gobierno de la ciudad y la UNESCO, ¿no? Para la creación de esta carta. Entonces, no sé si justo se reafirma la necesidad de un área que vele por esa clave, ahorita que estábamos hablando de la cooperación, ¿no? O sea, que sí haya responsables en favor de la cooperación y en favor de crear estos canales, ¿no? De innovación y de consolidación, de cooperación, de redes, etc. Bueno, esas eran como 3 cosas, ¿no? Entonces, esto del modelo organizacional mínimo, corresponsabilidades intersectoriales, lo voy a dejar así, con otros sectores, y facultades para el gabinete social. No sé. Muy bien, de acuerdo. Adelante, doctor Marco. No, solo que quizás esta parte ya no estaría a lo mejor es una pregunta, no estaría en la exposición de motivos, sino ya en el cuerpo de la ley, ¿no? O sea, si estamos ya discutiendo como eso, ¿no? Y bueno, creo que son, ¿cómo se llama? Insumos que podríamos también discutir como dentro de ese cuerpo, ¿no? Pero pues ya, digo, me alegro que ya estemos adelantando Sí, no solo sí. la parte de la exposición de motivos, sino también del contenido de la ley. Yo solo agregaría que bueno, poner demasiadas cosas, demasiados cajoncitos, luego puede resultar contraproducente, ¿no? O sea, por eso estamos hablando de un nivel de gobierno más aterrizado y más bien buscar cuáles de todos esos o cómo todos esos requerimientos o necesidades se pueden asignar a lo mejor a la comisión tal para que tenga la capacidad de resolver sobre todos ellos, porque si no es el grupo de tal, el grupo de tal, el grupo de tal, el grupo de tal, ¿no? Y eso realmente
engrosa la burocracia, engrosa el aparato, ¿no? Y creo que eso sería algo contrario a lo que estaríamos buscando, porque finalmente, luego lo que pasa es que los regidores actuales les parece súper buena idea y que les quedan 30 minutos de cargo, y los que entran ya están en otra cosa y se vuelve esto letra muerta, ¿no? Ya están con otros intereses, son de otro partido, lo que sea, y tantas comisiones no se llegan a reunir o no llegan a tener realmente una relevancia o el peso que nosotros estaríamos buscando que se le diera. Eso era solamente comentar eso. Sí, inclusive también complementa con la dificultad que al ciudadano o a la ciudadana se enfrenta ante un laberinto burocrático, ¿no? Ahora me mandan a esta oficina, ahora a otra, no, aquí no es donde me toca, me tengo que mover. Y sobre la última, tal vez sí me parece que puede haber un énfasis sobre cooperación, pero no lo enmarcaría en términos de innovación, porque la innovación me parece que es más una capacidad humana que el título de una unidad administrativa, ¿no? Me preocuparía, dicho un poco, como si hubiera una oficina que tutelara, algo que más bien tiene que estar muy abierto y flexible a la creatividad humana, ¿no? Como la innovación. Perdón, doctor Eduardo iba a comentar algo. No, iba simplemente a reafirmar lo que dice Marco. Es un comentario muy prudente. Muy bien, excelente. Estamos con las 7:08 de la noche. Creo que hemos tenido avances, como lo dice el doctor Marco, muy satisfactorios, muy agradables para esta sesión. Me parece que tenemos bastante con lo que estamos dando cuerpo, un cuerpo, híjole, ambicioso, pertinente, muy redondo hacia la exposición de motivos, pero que también está nutriendo el resto del articulado. Y eso que nos falta integrar las contribuciones de la maestra Palmira sobre pueblos originarios y del maestro Adolfo, que el maestro Adolfo realizó su ejercicio poniéndose como si él fuera el regidor proponente del reglamento y su exposición de motivos, lo cual también derivó en un ejercicio interesante. Les propondría que estos documentos los subamos a la carpeta para que el doctor Eduardo, el doctor Marco, cuando gusten, tengan oportunidad de entrar a la subcarpeta y echarle un ojito y una leída a los documentos de las y los colegas. Tanto Adolfo como Palmira están en la misma sintonía que el doctor Eduardo y Marco, que es este ejercicio que acaban de realizar es un primer despeje que requiere todavía arrastrar un poco más el lápiz, afinar algunas cosas. Entonces, ellas y ellos lo comparten en el mismo sentido, ¿no? Colegas, aquí tienen mi trabajo, pero está sujeto a sus observaciones de mejora. Entonces, escribió la maestra Alejandra Molina sobre la contribución de ella. También ya no he alcanzado a hacerlo llegar antes de las 5, pero sí me dice que hacia el final de la jornada o de esta semana ya nos lo pasa. Y ella se va a enfocar en género, o sea, en la perspectiva de género del reglamento, ¿no? Entonces, creo que va a complementar bastante bien todo este cotorreo. De acuerdo. Si les parece bien, damos cierre a nuestra sesión comentándoles que teníamos, o no sé si nuestro secretario nos apoya en ese aviso respecto a la sesión plenaria. Sí, hay avisos. Adelante. Después de esta sesión, al término lo vamos a hacer oficial, más tardar mañana los correos electrónicos de todos, pero podrán ver en sus correos por ahí del martes, en sus bandejas de entrada de spam, que hay una invitación a sesión plenaria para el día lunes 29. La idea original de la sesión plenaria es conocer cómo vamos entre grupos de trabajo, cómo va el grupo de trabajo 1, 2 y 3, y es una sesión que se celebra además con UNESCO en México. Va a estar la coordinación de los sectores, de sectores de cultura y ciencia, para que comiencen ellos, digamos que es un activador, ¿no? Para UNESCO, para que ellos comiencen a hacer todo el ejercicio de armonización, digamos, la etapa cierre de la consolidación de la carta.
pero no estamos completos de coordinación técnica. Fíjense que hoy esperábamos que en San Luis Potosí se resolviera esta situación. No sé si se los había compartido, no sé si en el seno de este grupo, pero estamos acéfalos de ombudsperson en la ciudad desde hace un par de meses. El ombudsperson que estaba se inscribió en el proceso electoral y entonces anda en eso. Y apenas los diputados están votando quién va a estar al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hoy iba a salir y no quedó como que no hubo un acuerdo, ¿no? Un asunto así. Entonces lo estarán resolviendo, me parece que en las sesiones de los próximos 3 días de la próxima semana, lunes, martes o miércoles. Entonces andamos un poco como que nuestro enlace en la Comisión de Derechos Humanos realmente no sabe como mucho qué va a pasar y necesitamos pues estar completos allí. Entonces, ay, perdón, están pasando los camotes. Pero ya. Es que se oye muy fuerte. La propuesta es que podamos llevar, es lo que les vamos a regresar en correo electrónico, como una especie de fe de ratas de esta fecha que les propusimos del día lunes, para más bien tener nuestra sesión plenaria al regreso de la semana Pascua, es decir, hacia la semana del 12 al 16, 17. Eso es la única modificación que habría. Todo lo demás... Entonces, ¿Mande? el lunes entonces no hay. El lunes no hay plenaria. El lunes no hay plenaria. Okay, okay. Sí. Les vamos a mandar ya el correo con esa oficialización y se lleva a cabo el día... después de la Pascua, después de la semana de Pascua. ¿El día 12 podría ser? Entre el día 12 y el día viernes 16 o 17, y ya nada más les confirmamos. Ajá. Esperamos mañana, el domingo, tener la misma fecha de propuesta. Más bien, en cuanto salga lo del ombudsperson, ya les mandamos la propuesta. Muy bien. Muy bien, sí. Sería todo, Álvaro. Muy bien, muchas gracias. De manera que no tendremos el gusto de vernos el lunes, pero continuamos con nuestras sesiones al regreso del periodo vacacional. De todas maneras, por ahí estarán recibiendo algunas comunicaciones en nuestro grupo de WhatsApp. Ya saben, referente un poco preciso a las afinaciones de estos documentos que las y los colegas estén haciendo, que nos acompañaron en el día de hoy. Y obviamente abierto a que tanto el doctor Marco como el doctor Eduardo, si gustan hacer nuevas afinaciones a sus documentos, ahí vamos a compartir obviamente también esta matriz y obviamente el instrumento por si quieren hacer uso de él, por si consideran que les es conveniente. Con eso estaríamos cerrando nuestra sesión de hoy, viernes 26 de marzo de 2021. Deseándoles muy buen periodo vacacional, obviamente agradeciendo la honra y el gusto que nos da a nosotras y nosotros encontrarnos con ustedes. Ojalá que en futuras sesiones tengamos presentación del nieto por ahí, Doc Eduardo, para poderlo saludar bien como se debe. Y bueno, pues sería todo por nuestra sesión celebrada hoy. Nos encontraríamos dentro de 15 días aproximadamente. Un gusto Pues, como siempre. Muchísimas gracias. Ojalá que puedan descansar un poco. Ojalá que igualmente. sí. Es periodo vacacional. Nos vemos. Ojalá que sí. No Hasta para luego. todos, pero bueno. Que descansen. Siempre es un buen deseo. Sí, sí. Que descansen. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego. Chao. Gracias, chao.